el hombre que quiso huir del viento de Dios. El sol se alzaba sobre el horizonte, pintando de oro las arenas del desierto y las aguas del mar distante. Las gaviotas volaban en círculos, llamando unas a otras, mientras la brisa matinal traía el olor a sal y especias desde el puerto. Entre los callejones estrechos de una ciudad costera llamada Jope, un hombre caminaba con el manto recogido y la mirada fija en el suelo. Se llamaba Jonás, hijo de Amitai. No era un pescador ni un comerciante, sino un profeta, uno que escuchaba la voz del Dios viviente. Había hablado en nombre del Señor antes y conocía bien el peso que llevaba quien pronunciaba sus palabras. Aquel día, sin embargo, el peso que sentía no era de obediencia, sino de huida. La noche anterior, mientras el viento agitaba suavemente las ramas de las palmeras, Jonás había escuchado la voz que conocía mejor que la suya propia. Fue clara, directa, sin lugar para malentendidos. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mí. Jonás se estremeció al oír esas palabras. Nínive, un nombre que traía consigo imágenes de muros impenetrables, soldados despiadados y una reputación de crueldad sin límites. Los asirios, señores de Nínive, eran conocidos por su violencia, por colgar a sus enemigos en estacas, por exhibir cabezas cortadas como trofeos. Eran, para Jonás, no solo extranjeros, sino enemigos mortales de su pueblo. ¿Predicarles?, murmuró Jonás en la oscuridad de su casa. ¿A ellos? ¿A los que han matado a tantos de los nuestros? No, no iré. En su mente, Jonás razonaba. Si voy y ellos se arrepienten, Dios podría perdonarlos. ¿Y qué sería de la justicia? No, prefiero no ir. Y así, mientras el amanecer se abría paso, tomó su manto, algunas monedas y salió de casa sin decir a nadie su destino. El camino hacia Jope Jonás avanzó por un sendero de tierra que serpenteaba entre colinas. El canto de los pájaros no le traía paz, y cada paso le parecía una protesta silenciosa contra el cielo. Iré lejos, más allá de donde esa voz me alcance, pensaba. Recordó historias de marineros que hablaban de Tarsis, un puerto lejano en la costa occidental, más allá del gran mar, en tierras que parecían el fin del mundo. Allí seguramente estaría fuera del alcance de la misión que no quería cumplir. Cuando llegó a Jope, el puerto estaba vivo de actividad. Hombres con piel curtida descargaban ánforas y fardos de especias, mujeres vendían pescado fresco, comerciantes gritaban precios en varias lenguas. El olor a sal y aceite quemado flotaba en el aire. Jonás se mezcló entre la multitud, buscando una nave rumbo a Tarsis. La encontró, un barco mercante de gran tamaño, con velas plegadas y un capitán que negociaba con unos fenicios. ¿Tarsis?, preguntó Jonás. Tarsis, respondió el capitán, un hombre robusto con barba espesa. Salimos con la marea de esta tarde. ¿Tienes para pagar? Jonás sacó las monedas que había traído. El capitán las contó con mirada calculadora y asintió. Sube a bordo cuando el sol empiece a caer. Jonás respiró hondo. Así es, me iré lejos. Dios encontrará a otro profeta. Pero en lo más profundo de su corazón, sabía que huir del Creador del cielo y la tierra era como intentar esconderse de la luz del día bajo un dedo. El mar se levanta al caer la tarde, el barco partió. La brisa inflaba las velas y el puerto quedó atrás, reducido a una hilera de luces que titilaban en la costa. El vaivén de las olas y el crujir de la madera acompañaban el silencio pensativo de Jonás. Descendió a la bodega, donde las mercancías estaban apiladas, y se recostó sobre un saco de grano. El cansancio lo venció y se durmió. Arriba, la noche avanzaba tranquila, pero a mitad de la travesía, el mar empezó a agitarse como si una mano invisible lo revolviera. El viento se volvió un rugido, las olas golpeaban el casco, y el barco crujía como si fuera a partirse. Los marineros, hombres endurecidos por años de mar, palidecieron. Cada uno clamaba a su propio Dios, arrojando mercancía por la borda para aligerar la nave. El capitán bajó a la bodega buscando más carga para tirar, y se sorprendió al encontrar a Jonás profundamente dormido. ¡Despierta!, gritó, sacudiéndolo. ¿Cómo puedes dormir? Levántate, clama a tu Dios. Quizás Él se apiade de nosotros y no perezcamos. Jonás abrió los ojos y supo, en lo más hondo, que la tormenta no era casualidad. Subió a cubierta, donde el caos reinaba.
Entonces los marineros, desesperados, propusieron echar suertes para saber quién era el causante de aquel mal. La suerte cayó sobre Jonás. «Dinos ahora», le exigieron. «¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu pueblo?» Jonás respiró hondo, con la lluvia golpeándole el rostro. «Soy hebreo y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra». Un silencio breve, roto solo por el rugir del viento, se apoderó de la cubierta. Los marineros lo miraron con espanto. «¿Qué has hecho?», preguntó uno. «¿Cómo podemos hacer que el mar se calme?» «Echadme al mar», dijo Jonás sin rodeos. «Yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad». Los marineros dudaron, y en lugar de arrojarlo, remaron con todas sus fuerzas para volver a tierra. Pero las olas se alzaban como muros, y el viento las devolvía al centro del mar. Finalmente, comprendieron que no había otro camino. Clamaron: «Señor, no nos hagas perecer por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente. Tú, Señor, has hecho como te ha placido». Y, con un empujón final, arrojaron a Jonás al mar. El silencio en las profundidades. En cuanto el cuerpo de Jonás tocó el agua, la tormenta cesó, el viento amainó, las olas se calmaron, y el mar quedó como un espejo. Los marineros, asombrados, ofrecieron sacrificios y votos al Dios de Jonás. Mientras tanto, Jonás se hundía. Sintió el frío cortante del mar envolverlo y la luz de la superficie alejarse. La presión apretaba su pecho y burbujas escapaban de sus labios. El silencio era absoluto hasta que una sombra enorme lo cubrió. Abrió los ojos bajo el agua y vio una silueta gigantesca moviéndose hacia él. La boca abierta de un gran pez, más grande que cualquier criatura que hubiera imaginado. Antes de poder reaccionar, fue tragado por completo. La oscuridad lo envolvió. No era la negrura del mar, sino una negrura viva, cerrada, húmeda, donde cada sonido era el eco de su propia respiración. Así comenzó su extraño confinamiento en las entrañas de aquella criatura. La ciudad de Gat-Hefer, al norte de Israel, despertaba bajo un cielo teñido de oro por el amanecer. Los campos se extendían como un manto de trigo que se mecían con el viento, y el murmullo del Jordán cercano llegaba como un susurro antiguo. En una pequeña casa de piedra, Jonás, hijo de Amittai, se encontraba en oración. Sus manos, curtidas por el trabajo y la escritura, descansaban sobre sus rodillas mientras sus ojos buscaban, más allá del techo de arcilla, la mirada del Altísimo. Era un hombre que conocía la voz de Dios. La había escuchado antes, como un trueno suave en el alma, y sabía distinguirla de cualquier pensamiento propio. Aquella mañana, mientras el canto de las aves se mezclaba con el olor del pan recién horneado que salía de las casas vecinas, la voz llegó clara, inconfundible. «Levántate, Jonás. Ve a Nínive, la gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí». Las palabras retumbaron en su pecho como un golpe seco. Nínive, solo oír ese nombre provocaba escalofríos en cualquier israelita. No era una ciudad cualquiera, era la capital del imperio asirio, un lugar temido por sus campañas crueles, por sus soldados despiadados y sus muros que parecían tocar el cielo. Se decía que en Nínive los inocentes eran encadenados, que sus gobernantes adoraban dioses oscuros y que la sangre corría por las calles en tiempos de guerra. Ir allí era, para muchos, ir al encuentro de una muerte segura. Jonás abrió los ojos lentamente. Su corazón latía rápido. ¿Ir a Nínive? ¿Él? No, no podía ser. Quizá había entendido mal. Pero el peso de la voz divina no dejaba lugar a dudas. No era una invitación, era un mandato. Se puso de pie, caminó de un lado a otro de la pequeña habitación y sintió que el aire se volvía más denso. La misión era clara, pero su espíritu estaba lleno de temor y algo más: resentimiento. Israel había sufrido bajo el yugo de naciones extranjeras y los asirios no merecían misericordia. ¿Por qué advertirles?, pensó, que reciban lo que han sembrado. Fue entonces cuando una idea comenzó a crecer en su mente, una idea peligrosa: escapar. Al caer la tarde, Jonás ya había tomado una decisión. No iría a Nínive, iría en dirección contraria. Tomó un pequeño saco con algo de pan, dátiles secos y unas monedas. Se cubrió con un manto gris para no llamar la atención
y partió hacia Jope, el puerto más cercano en la costa mediterránea. El viaje a pie fue silencioso, salvo por el constante diálogo interno que lo perseguía. Si subo a una nave hacia Tarsis, tan lejos como se pueda, tal vez allí Dios no me pedirá esto. La idea era absurda. Jonás sabía que no se podía huir de la presencia del Altísimo, pero el corazón humano, cuando se siente atrapado por el deber, es capaz de convencerse de lo imposible. Llegó a Jope al amanecer del segundo día. El puerto estaba vivo, marineros descargando ánforas, comerciantes gritando precios, el olor a pescado mezclado con especias orientales. Entre las velas y mástiles, Jonás buscó una embarcación que viajara lejos, muy lejos. Sus ojos se posaron en una gran nave de madera oscura, con proa tallada en forma de ave. Un grupo de hombres cargaba mercancías mientras un capitán de barba espesa daba órdenes. «¿A dónde se dirige vuestra nave?», preguntó Jonás. «A Tarsis», respondió el capitán, observándolo con desconfianza. «Es un viaje largo. ¿Negocios o placer?». «Negocios», mintió Jonás sin titubear. «Pagaré lo que pidáis por el pasaje». El capitán asintió, recibió las monedas y lo señaló hacia la cubierta. Jonás subió sin mirar atrás. Mientras la nave se preparaba para zarpar, su mirada se perdió en el horizonte, como si allá, más allá de las olas, pudiera encontrar un rincón donde Dios no lo alcanzara. El viento soplaba a favor al principio. El mar brillaba bajo el sol del mediodía y la tripulación cantaba viejas melodías para acompañar el ritmo de los remos. Jonás, sin embargo, no podía relajarse. Se sentó en un rincón de la cubierta, mirando el vaivén del agua. El sonido de las olas debería haber sido reconfortante, pero en su interior había un peso extraño, como una tormenta esperando estallar. La noche cayó y con ella el mar comenzó a cambiar. El viento, antes suave, se volvió áspero. Las nubes cubrieron la luna y un olor a lluvia y sal llenó el aire. Los marineros empezaron a moverse con rapidez, asegurando cuerdas y velas. «Se avecina tormenta», murmuró uno de ellos. El capitán gritó órdenes, pero el cielo no esperó. El rugido del trueno rompió el silencio y las olas comenzaron a golpear con fuerza. El barco se sacudía como una hoja en un río embravecido. Las velas crujían, el mástil gemía y el agua comenzó a barrer la cubierta. Los marineros, curtidos por años de travesías, comenzaron a temer. Cada uno clamaba a su Dios, mientras arrojaban mercancía por la borda para aligerar el peso. En medio del caos, uno de ellos notó que Jonás no estaba ayudando. Lo encontraron en la bodega, recostado, intentando dormir. «Levántate», le gritó un marinero sacudiéndolo. «Clama a tu Dios. Quizá Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos». Jonás abrió los ojos y supo, sin que nadie le dijera, que la tormenta tenía un solo origen: su huida. El capitán decidió echar suertes para saber por quién había venido este mal. Las piedras marcadas rodaron en el suelo y la suerte cayó sobre Jonás. Los marineros lo miraron, empapados, con el miedo pintado en sus rostros. «Dinos», exigió uno, «¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué